discos, y los discos no era que estaban en el santuario tocando un ritmo, sino que simplemente los címbalos cuando sonaban era que iba a comenzar la alabanza, y cuando volvían a sonar es que seguía la siguiente estrofa. No era que estaban al ritmo de nada, no, simplemente marcaban pautas, marcaban comienzo. Todavía no sé si han visto como en películas cuando entra un rey o un príncipe que se le pegaba un disco grande, enorme, ¿no? ¿Cómo le llaman? El bone, algo así. Simplemente porque iba a entrar el rey, se le golpeaba a ese disco grande. Pues en tiempos bíblicos también, cuando iba a comenzar la alabanza, pues sonaban los címbalos. Ahora uno puede decir, bueno, eso lo hizo David, metió esos 4 instrumentos porque pues él era un músico, pero hoy día tenemos músicos que pueden meter la batería, pueden meter la guitarra eléctrica y puede sonar bonito. ¿Fue un capricho de David meter esos 4 instrumentos nada más al santuario? ¿O por qué lo hizo? Obviamente la Biblia nos aclara eso. Y dice 2 Crónicas 29-25, puso también levitas en la casa de Jehová, y noten los instrumentos, címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, Dios les ordenó que estos instrumentos son los que deberían estar en el santuario, no otros, simplemente esos. Y estos 3 y la trompeta. Ahora, esta combinación de instrumentos divinamente ordenados se respetó por muchos años. Cuando el templo de Dios fue destruido, y fue destruido por Nabucodonosor, estuvo muchos años sin repararse. Pasaron 250 años, 2 siglos y medio, y fue después reconstruido. ¿Por quién? Por Nehemías y por Esdras. 250 años después reconstruyeron el templo y los mismos instrumentos se introdujeron en el templo. O sea, la regla fue la misma, fue clara, fue coherente, fue precisa, de que ningún otro instrumento debía introducirse en el santuario. Esdras, por ejemplo, 3:10 dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con sus trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Dice Nehemías 12:27, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. 36. Y sus hermanos Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maí, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Así que 250 años después, el principio se mantenía, los mismos instrumentos. Notemos algo, otra vez, los instrumentos de percusión como tambores u otros no se permitieron a los levitas en el templo. Ahora, uno puede decir, bueno, eso fue en el santuario, pero ya hoy día ya no hay santuario. Hoy día hay sinagogas, hay iglesias. El santuario fue destruido, ya no existe un santuario. Pero hay un principio que se mantiene. Dice Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, cuando Moisés hizo el tabernáculo, cuando Moisés hizo el santuario, fue porque Dios le mostró a manera de escala. Dios le mostró el santuario, le mostró los muebles que había ahí, y todo lo que se hacía en el santuario era modelo de lo que se hacía en el cielo. Y obviamente la música también, porque la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis menciona la trompeta, menciona el arpa.
O sea, ¿cómo se alaba a Dios en el cielo? Y así Dios pidió que se le alabara aquí en la tierra. Entonces, aunque no hay un santuario, Dios dijo, así se me adora acá en el cielo y así va a ser ejemplo para que se me adore en la tierra. Así que por eso Dios dio indicaciones qué instrumentos iban a estar dentro del santuario. Ahora uno dice, bueno, pero hoy día tenemos el piano, tenemos el órgano. Esos instrumentos no están en la Biblia. ¿Por qué los hemos metido? Bueno, simplemente estos instrumentos no existían en el Antiguo Testamento. Fueron después inventados o construidos. Pero estos instrumentos están muy de acuerdo con los instrumentos que Dios pidió en el santuario. Porque, por ejemplo, el piano lleva la melodía y el órgano sigue al piano. Así que no hay ninguna violación del principio, porque son instrumentos que se acoplan a la cítara y al salterio, acompañando el canto. Notemos algo. Dios estaba haciendo diferencia entre los instrumentos que se usaban en fiestas o para ritmos mundanos y la música sacra. La música y el canto en el templo era muy diferente de la que se usaba en la vida social de las personas. Como ya mencionamos, la trompeta no era de que estaban tocando como hoy día se toca en las salsas, en las cumbias, en los merengues, la trompeta. No, la trompeta simplemente sonaba y las personas tenían que arrodillarse. Los discos sonaban y comenzaban a cantar. Volvían a sonar y comenzaba la siguiente estrofa. No era de que llevaban un ritmo de movimientos tropicales o música tropical, no. Simplemente estaban marcando pautas, marcando qué cosa tenía que hacer la congregación. Por ejemplo, los tambores, los panderos, los pífanos, las flautas, etc. se dejaron fuera del templo porque se usaban en cultos paganos. Por ejemplo, que habían mujeres que usaban los panderos y ellas mismas llevaban el ritmo y bailaban a su mismo ritmo que ellas tocaban y se movían sensuales, se vestían provocativas porque era la manera como que hasta el día de hoy no se usa en cantinas, en lugares así donde la música es totalmente diferente. Por ejemplo, los indios, los mayas, los aztecas, los incas, todo eso que usaban tambores, los usaban para danzar. Y es muy diferente los ritmos a la música que se tocaba en el santuario. Y hay quien relaciona, pues, por ejemplo, la batería con Satanás, con Lucifer. Y en cierta manera, la batería, el ritmo de la batería te descontrola por ejemplo, el pulso. Cuando hay personas que están en conciertos donde se está tocando la batería muy fuerte, las guitarras eléctricas, y les tomas el pulso, les escuchas el corazón, no está llevando el ritmo correcto, está acelerado, ¿verdad? Incluso si pusieras una planta y le tocaras batería, la planta termina secándose. Que si le pones una música tranquila, una música suave, la planta no se seca. Pero estos experimentos se han hecho y comprueban pues que la batería no es un instrumento muy agradable, ¿verdad? Incluso dice la Biblia, Ezequiel 28:13, que cuando este ser, Lucifer, fue creado, dice, los tambores y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Y noten que esos instrumentos se usan como para hipnotizar. Por ejemplo, los indios, ¿verdad? que tocaban los tambores y el ritmo era tun 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 tun, y ellos danzaban. ¿Y por qué danzaban? Porque ellos esperaban que sus antepasados, que los espíritus de sus antepasados se metieran en ellos. Y así también, por ejemplo, las tribus salvajes, los caníbales, usaban todos esos tambores porque los usaban para guerra, los usaban para que entraran en ellos espíritus.
La flauta, por ejemplo, hipnotiza, ¿verdad? Como este ejemplo de cómo la usan para la cobra, ¿no? Las serpientes, cómo se hipnotizan, ¿verdad? Y se mueven al ritmo de la flauta. No sé si ustedes han escuchado la leyenda, la historia del flautista de Hamelin. Hamelin, un pueblo de Alemania que en 1284 tuvo una plaga de ratas. Entonces el pueblo no hallaba qué hacer con tanta rata y contrataron a este hombre, flautista de Hamelin, para que sacara las ratas. Y le ofrecieron pagarle. Entonces él hizo su trabajo, sacó todas las ratas y las llevó al río Weser, donde se ahogaron. Entonces cuando él regresó al pueblo para que le pagaran, pues no quisieron pagarle. Entonces él, molesto, cuando todos estaban en el templo adorando, él comenzó a tocar la flauta y se llevó a los niños. 130 niños se llevó y nunca más se le volvió a ver a los niños. Pero los hipnotizó tanto a las ratas como a los niños con la flauta. Y qué interesante, ¿no? Que tanto los tambores como la flauta que tienen conexión con Lucifer cuando fue creado y hasta el día de hoy se siguen usando para hipnotizar. Como los tambores en los conciertos de rock y todo eso. La gente hace cosas en esos conciertos, hay violaciones, hay cosas terribles que se hacen ahí por el ritmo que se está llevando. Increíble. Isaías 5 dice, y noten esto, que tanto los tambores como las flautas, si tú estudias la Biblia, van a tener conexión con los paganos, con los impíos. Por ejemplo, dice Isaías 5:11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes, noten, hay arpas, vihuelas, tambores y flautas, y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Así que ahí están los tamboriles y las flautas relacionados. ¿Con quién? ¿Con qué clase de personas? Con paganos, con impíos. Noten otro versículo, Job 21, 12, 13 y 14. Dice, al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué grupo de personas es esta? Son impíos, son paganos. Y tú puedes leer donde se mencionan que estos dos, los tamboriles y las flautas, van a estar conectados a los impíos, a los paganos. Por eso no se permitieron esos instrumentos que entraran en el santuario. Ahora, cuando David formó el coro, dice 1 Crónicas 23:5, además dice 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Noten que David hizo un coro de 4,000 levitas. Y dice 1 Crónicas 23:3 que había por todos 38,000 levitas, pero los que tenían que formar parte del coro tenían que tener de 30 años para arriba. Entonces, estos levitas tenían el ministerio de la música. Y estos levitas vivían del diezmo, así como los demás levitas. Pero tanto los músicos como los otros que no eran músicos pero administraban el santuario, vivían de los diezmos. Hoy día los coros a nadie se le paga de los diezmos, simplemente los pastores reciben el sueldo de los diezmos. Pero en el tiempo bíblico ellos vivían de los diezmos. Consejos sobre la salud, página 481 dice, deben ser estimulados grupos musicales que involucren a una buena cantidad de personas. Muy pocas veces convendrá que los cantos sean ofrecidos por unos pocos. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía recomienda que los coros deben ser pues personas
bastantes personas. La Biblia del Espíritu de Profecía no está de acuerdo con los solistas. No va con eso. Hay mucha gente, muchos cantantes que son solistas, ¿no? Y la Biblia del Espíritu de Profecía no aprueba eso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo era director de música en la iglesia y dirigía el sonido, invitábamos en las campañas a diferentes cantantes. Algunos hasta llegaron a quedarse en mi casa y ellos me confesaban que sentían bonito que la gente se les acercara, les pidiera un autógrafo, una foto o que le firmaran el disco. ¿Por qué el Espíritu de Profecía y la Biblia no están de acuerdo con los solistas? Porque se llevan la gloria a ellos, porque creen que son artistas y merecen tener, no sé. Por eso es que si alguien hace algo en la iglesia, debe ser todo para la honra y gloria de Dios. Nadie tiene que creerse superior a otro por lo que está haciendo.